es un juego de estrategias y quien conoce sus reglas juega mejor. Analizamos la geopolítica, la historia, la tecnología y la economía siguiendo a los mejores especialistas. Producción y relatos Lucas Terzano. Esto es Jaque al Caos. Porque la estrategia empieza por entender lo que pasa. Este episodio llega a vos gracias a NS Comex. En un mundo donde la geopolítica rediseña las cadenas de suministro y el comercio global cambia de reglas todos los días, tener el socio correcto marca la diferencia. NS Comex ofrece servicios y soluciones de comercio exterior para tu empresa, porque operar con estrategia no es un lujo, es una ventaja competitiva. Conócelos en nscomex.com. Año 416 a.C. Atenas y Esparta están en guerra. La isla de Melos, en el mar Egeo, quiere una sola cosa: que la dejen en paz. Quiere ser neutral. Pero Atenas, la gran potencia del momento, le manda embajadores con un ultimátum: ¿se someten o los destruimos? Los melios hacen lo único que pueden hacer los débiles: apelan a la justicia, a los dioses, a lo que hoy llamaríamos el derecho internacional. Y los atenienses les responden con una de las frases más honestas que se hayan dicho jamás sobre cómo funciona el mundo. Tucídides la registró en lo que conocemos como el diálogo de Melos: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Melos no se sometió. Atenas la arrasó. Mataron a los hombres, esclavizaron a las mujeres y a los niños. Fin de la historia. 24 siglos después, esa frase sigue más viva que nunca. Bienvenidos al episodio 10 de Jaque al Caos. La pregunta de hoy es simple y es enorme. ¿Existe el derecho internacional? ¿O es apenas un disfraz? Una herramienta que las potencias se ponen y se sacan según les conviene. Te adelanto mi tesis. Las dos cosas son ciertas a la vez, y ahí justamente está la trampa. Empezamos. Las reglas de un juego sin árbitro. Antes de juzgar al derecho internacional hay que entender algo sobre él. A diferencia de las leyes de tu país, el derecho internacional no tiene un legislador mundial que dicte las normas, no tiene una policía mundial que las haga cumplir, y no tiene tribunales con poder obligatorio sobre todos. Es un orden horizontal entre estados. En teoría son todos iguales y soberanos. Esa es su grandeza filosófica y a su vez su debilidad práctica. Acá conviene hacer una distinción importante, porque no todo el derecho internacional está en crisis. En este episodio hablamos de una parte muy específica, el derecho internacional público, y dentro de él de lo más sensible: los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, es decir, las leyes de guerra, y el derecho penal internacional, el que pretende juzgar a quienes cometen los crímenes más graves. Porque hay otro derecho internacional, el privado, el que regula las relaciones entre particulares de distintos países, un contrato entre una empresa argentina y una alemana, una herencia repartida entre herederos de distintos países. Ese funciona con relativa normalidad, todos los días, sin escándalo. Así que cuando preguntamos si el derecho internacional existe, no estamos hablando de que ordena tu compra en el exterior. Estamos hablando del que debería frenar una invasión, un genocidio o una ejecución sin juicio. ¿De dónde salen entonces las reglas? Según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de 3 lugares: los tratados, que obligan solo a quien los firma; la costumbre, que son prácticas que los estados respetan porque se sienten obligados;
y los principios generales del derecho, un puñado de normas imperativas que nadie puede violar nunca, la prohibición del genocidio, de la esclavitud, de la tortura, de la guerra, de la agresión. En teoría, ni el tratado más fuerte ni la potencia más poderosa puede pasarlas por encima. Repito, en teoría. Porque ahí justamente empieza el problema. Y el problema tiene nombre y domicilio: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando se firmó la Carta de la ONU en 1945, se les dio a 5 países, Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia y Francia, un asiento permanente y el poder de veto. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ninguno de estos 5, ninguno de sus protegidos, puede ser sancionado por el órgano que debería hacer cumplir la ley. El árbitro máximo del planeta tiene 5 jugadores que son al mismo tiempo sus propios jueces. Toda la asimetría del sistema está codificada ahí, en su acta de nacimiento. Esa asimetría otorga un gran poder. El que tiene el poder no necesita acatar normas, y ello tiene consecuencias oscuras que conviene no esquivar. Porque si el derecho internacional penal, el que debería castigar la agresión, no te garantiza nada, si descubrís que una superpotencia no la frena ningún tribunal, entonces, ¿en qué confías para sobrevivir? La respuesta de muchos estados es brutal y es lógica al mismo tiempo. Confías en uno mismo, en el propio poder militar y en su versión más extrema, en las armas nucleares. Ucrania heredó de la Unión Soviética el tercer arsenal nuclear del mundo y lo entregó en 1994 a cambio de garantías de seguridad firmadas, entre otros, por Rusia y por Estados Unidos. En 2022 fue invadida por Rusia. Libia negoció en 2003 abandonar sus armas de destrucción masiva a cambio de reintegrarse al mundo. En 2011, Gaddafi terminó derrocado y muerto. Corea del Norte hizo exactamente lo contrario. Consiguió la bomba atómica y hoy nadie se anime a tocarla. El mensaje que reciben los gobiernos del mundo, el que define la actual guerra de Irán, es clarísimo y es terrible. El papel firmado no te protege. ¿Los misiles hipersónicos y el uranio enriquecido? Sí. Cuando el derecho deja de ser una garantía, la disuasión nuclear ocupa su lugar. Y un mundo que aprende esa lección es un mundo mucho más peligroso. ¿Quién escribió las reglas y para quién? El derecho internacional no cayó del cielo. Lo escribieron en cada época los que tenían el poder, y muchas veces lo escribieron para legitimar lo que ya estaban haciendo. Vayámonos al siglo XVI. Un fraile dominico, Francisco de Vitoria, en plena conquista de América, se anima a una idea revolucionaria. Existe un derecho de gentes, común para todos los pueblos, y ni siquiera la corona española puede someter a los indígenas sin una causa justa. Vitoria es uno de los padres del derecho internacional, y fíjate la paradoja. Nace como un límite moral a un imperio que ya estaba en expansión. El debate de Valladolid, de que hablamos en el episodio 7, es parte de esa misma historia. En 1648, la Paz de Westfalia consagra el principio que todavía hoy ordena todo el sistema: la soberanía territorial. Cada estado manda en su casa y nadie interviene desde afuera. Toda la pregunta de este episodio gira alrededor de cuánto vale hoy ese principio. Y llegamos a 1945, el año bisagra.
Después del horror de la Segunda Guerra, los juicios de Nuremberg establecen algo nuevo, que existe un crimen de agresión y que las personas, no solo los estados, pueden ser juzgadas por él. Los jueces lo llamaron el Crimen Internacional Supremo, y ese mismo año nace la Carta de la ONU, cuyo artículo 2.4 prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier estado, salvo en defensa propia o con permiso del Consejo de Seguridad. Ese artículo 2.4 es el corazón del derecho internacional moderno, y como ya vimos en el primer episodio de este podcast, es exactamente el artículo que se viola una y otra vez, el más sagrado y el más pisoteado al mismo tiempo. El caso que lo prueba todo: Nicaragua contra Estados Unidos. Estamos en los años 80. Estados Unidos mina los puertos de Nicaragua y financia a los contras para derrocar al gobierno sandinista. Nicaragua hace algo audaz, ya que obviamente es imposible responder con armas. Lleva a la mayor potencia del mundo a juicio ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y pasó algo extraordinario. En 1986 Nicaragua ganó el juicio. La Corte falló que Estados Unidos había violado el derecho internacional al usar la fuerza contra otro Estado y al meterse en sus asuntos internos. Lo condenó a reparar el daño. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Primero, desconoció que la Corte tuviera autoridad para juzgarla. Después, simplemente ignoró la sentencia. Y finalmente, usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear cualquier intento de hacerla cumplir. No pagó nunca ni un solo dólar. La lección de este caso es de una claridad brutal. Cuando un país chico le gana un juicio a una potencia, descubre que la sentencia no vale el papel en el que está escrita, porque no hay nada ni nadie que la haga cumplir. Es la pregunta de este episodio respondida 40 años antes de que la hiciéramos. El poder da impunidad, tan simple y evidente como eso. El expediente en vivo. Lo que sigue no es historia antigua, está pasando ahora mientras escuchás esto. Desde septiembre del 2025 el ejército de Estados Unidos viene destruyendo embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico alegando que llevan drogas. Hacia marzo de 2026, funcionarios reconocieron ante el Congreso unos 47 ataques y más de 150 muertos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ONGs de derechos humanos, expertos legales, lo describieron sin vueltas. Estos son ejecuciones extrajudiciales. A un presunto delincuente se lo detiene, se lo juzga, no se lo mata sin proceso. La respuesta de Washington, que está en un conflicto armado contra los cárteles, es una guerra, una categoría jurídica inventada a medida para que la acción encaje en las leyes de la guerra. ¿Cuáles son las consecuencias para Estados Unidos? Cero, poder e impunidad. En esa misma operación, el 3 de enero de 2026, Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se lo llevó a su territorio para juzgarlo. Más allá del juicio que pueda merecer Maduro, sacar por la fuerza al jefe de Estado de otro país y llevárselo es en el derecho internacional clásico una violación frontal de la soberanía. ¿Consecuencias para Estados Unidos? Cero. Poder e impunidad. Sumémosle las amenazas territoriales. Trump dijo que hay que recuperar el canal de Panamá. Llamó a Canadá el Estado 51. Planteó quedarse con Groenlandia y se negó explícitamente a descartar el uso de la fuerza. Juristas de todo el arco político señalaron lo mismo. Amenazar con la fuerza para quedarse con territorio ajeno viola el artículo 2,4 de la Carta de las Naciones Unidas. El mismo artículo que Occidente le reprocha a Rusia por Ucrania. ¿Consecuencias para Estados Unidos? Cero. Poder e impunidad. Y acá viene lo más loco. Presta atención.
En febrero de 2025, Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional, congeló activos, bloqueó visas de jueces y fiscales, como represalia por las órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad en Gaza contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Bibi para los amigos. El argumento oficial, como ni Estados Unidos ni Israel firmaron el tratado que creó la Corte, esa Corte no tiene legitimidad. Sería algo así como que el abogado sanciona al juez por declarar culpable a su cliente. Una joyita. En 2023, esa misma Corte emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por la deportación de niños ucranianos. ¿Y qué hizo Rusia? Exactamente lo mismo que Estados Unidos. No reconoció a la Corte, ignoró la orden y sancionó a sus jueces. En resumen, hay sentencias, hay órdenes de arresto, hay informes de la ONU. El derecho habla fuerte, pero no hace nada. ¿Eso es existir? La Corte Penal funciona contra un presidente filipino, contra líderes africanos, pero choca contra un muro cuando apunta a Washington, a Pekín, a Moscú o a Tel Aviv. Ya vimos el problema, ¿y nadie intenta cambiarlo? Si el origen del problema está en un solo lugar, el Consejo de Seguridad y el poder de veto que tienen solo 5 países, la pregunta cae sola: ¿por qué nadie intenta arreglarlo? Bueno, desde hace décadas que lo intentan, y esos intentos cuentan, aunque el sistema sigue igual. El intento más interesante es la iniciativa franco-mexicana. Desde 2013, Francia y México vienen proponiendo algo muy concreto: que los 5 miembros permanentes se comprometan de manera voluntaria a no usar el veto cuando estén en juego atrocidades masivas, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. La idea es elegante. El veto no es un privilegio para tapar masacres, es una responsabilidad. La idea prendió. Para mayo de 2026, la iniciativa franco-mexicana ya tiene el respaldo de 118 de los 193 países de la ONU, más de la mitad del planeta. Suena a victoria, ¿no? Pero ahí viene el detalle que lo explica todo. De los 5 países que tienen el veto, ¿cuántos firmaron? Solo uno, evidentemente Francia. Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China no firmaron. La propuesta para que los poderosos se aten las manos tiene el apoyo de medio mundo, pero no de los poderosos. Hay una iniciativa hermana, un código de conducta, firmado por más de 120 países que pide lo mismo: no bloquear las resoluciones contra atrocidades. Entre los 5 países con poder de veto a esta resolución la apoyan Francia y el Reino Unido. Ya va mejorando. Hay un intento que sí logró pasar. Desde 2022, cada vez que uno de estos 5 países usa el veto, la Asamblea General se reúne obligatoriamente dentro de los 10 días para que el que vetó dé la cara y explique por qué. La apuesta es subirle el costo político al veto, de alguna manera volverlo vergonzoso. El problema es de manual. Para que la vergüenza funcione, hace falta que el poderoso le importe. Y a los liderazgos de Washington, Moscú, Pekín, hoy parece que no les importa demasiado. Después está la otra discusión, la de agrandar el Consejo. Está el grupo de los 4, Brasil, Alemania, India y Japón, que reclaman asientos permanentes. Por otro lado, África exige 2 asientos permanentes y con poder de veto incluido. Y hay un tercer grupo donde está Argentina junto con Italia, Pakistán y México que se oponen a que haya nuevos miembros permanentes. ¿Cuál es el resultado? Todos quieren reformar, nadie se pone de acuerdo en cómo, y hace 20 años que la discusión no avanza. Pero el verdadero candado está en la letra chica de la carta.
Para cambiar quienes integran el Consejo o para tocar el veto hace falta el voto de 2/3 de la Asamblea y la ratificación de los 5 miembros permanentes. De nuevo, para que se entienda, para sacarles el veto a los que tienen el veto necesitas el permiso de los que tienen el veto. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Es una cerradura cuya única llave la tienen los que no quieren abrir la puerta. Y sin embargo, que 118 países se hayan plantado a decir que esto no puede seguir así, tampoco es nada. Es poco. Algo es algo. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. La visión optimista. Hay argumentos para sostener que el derecho internacional sí existe y sí importa. Le da a los débiles un idioma, un escenario. Un país pobre no necesita atacar a otro. Puede llevarlo a La Haya, exponer su caso frente al mundo y así se evitaron muchas guerras. Nicaragua no pudo cobrar su sentencia, pero quedó escrito para siempre quién tenía razón. Y para los pueblos del sur ese registro no es poca cosa. Bueno, tal vez sí es poca cosa, pero bueno, es lo que hay. Algunos dicen que solo el hecho de que los poderosos mientan invocando el derecho ya es una victoria del derecho. Estados Unidos no dice atacamos porque podemos, como dijo Atenas en Melos. Dice es en defensa propia, es por las armas de destrucción masiva, es contra el narcotráfico. Esa necesidad de justificarse demuestra que la norma fija el terreno de lo que se puede decir en voz alta. Hay una frase que lo resume: la hipocresía es el tributo que el vicio le paga a la virtud. Tal vez la pregunta correcta no sea ¿existe el derecho internacional?, sino ¿para qué sirve? ¿Con qué respuesta te quedás? Te dejo 3. La primera, la realista. El derecho internacional no existe como ley de verdad. Es un adorno, puro discurso. Como mucho, una declaración de intenciones. Lo único real es el poder. Punto. La segunda, la idealista. El derecho existe y aunque es imperfecto, civiliza de a poco a las relaciones entre los estados. Los incumplimientos son la excepción que confirma la regla. Podría ser. Y la tercera, el derecho internacional existe y se cumple casi siempre en la vida cotidiana del sistema, pero en la guerra, en lo que en verdad importa, se vuelve opcional para quien tiene poder y veto. No es una ley universal, es una ley con clases sociales. Obliga solo a los débiles y le da una voz para desahogarse, pero no los libera de los fuertes. Es decir que no existe es tan falso como decir que nos protege a todos por igual. Existe igual que existe la justicia en un país donde los ricos casi nunca van presos. El sistema está, los jueces están, las cárceles están, pero todos sabemos quién la llena. El derecho internacional no es la jaula que encierra al poder, es más bien el espejo en el que el poder se peina antes de salir a hacer lo que iba a hacer de todas maneras. Tiene gusto a poco, pero un mundo donde el poder al menos se siente obligado a peinarse no es lo mismo que un mundo donde sale despeinado y orgulloso sin necesidad de inventar excusas. Y quizás transformar ese espejo en jaula sea evolucionar, y quizás sea hacerle jaque al caos. Si este episodio te resultó útil, compartilo con quien creas que lo pueda apreciar.
Las fuentes están en la descripción para que las consultes y formes tu propio criterio. Y dejanos tus críticas y comentarios, que de eso se trata. En el próximo episodio vamos a hablar de Rusia, de Ucrania y de la guerra que parece no tener fin, y de la tecnología que tal vez esté dando vuelta a un resultado que muchos creían inevitable. Mi nombre es Lucas Terzano, gracias por escuchar